Y entramos con la participación del licenciado Víctor Hugo. Y sin más preámbulos, por favor. Buenas tardes a todos. Primeramente quisiera comentarles si tienen alguna duda al respecto, porque los compañeros tanto de Derechos Humanos como de la Secretaría de Seguridad han abarcado todos los temas en cuanto al rubro que nos ocupa explicarles. Dentro de la policía, llámese de cualquier nivel de gobierno, estuvo acorde a lo que marca la ley, es decir, si la detención fue lícita o ilícita. No sé si alguien de ustedes quiera participar para yo poderles explicar de qué manera es como podemos calificar de legal o de ilegal esa detención. Yo voy a ver más y contesto del día. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Sí, adelante. A mí me gustaría saber si el consumo de drogas en la calle es un delito o falta administrativa, o se puede detener a las personas por eso, o cómo. Bien, mira, te voy a responder tu pregunta. Efectivamente, todo tipo de narcótico hoy en día en el Estado de México sí constituye una conducta delictiva, desde un cigarro de marihuana hasta la mínima dosis, ya sea de metanfetamina, más conocida como cristal, o cocaína, o llámense las tachas, que comúnmente en este municipio o de Malinalco y los demás municipios, lo que más se maneja hoy en día está prevaleciendo tanto marihuana, llamada cannabis sativa químicamente, y el cristal es un producto de metanfetamina. Sí es un delito el fumarlo, pero también tiene un límite. Ese tipo de delito de contra la salud, así se le llama la Ley General de Salud, te marca un preámbulo o un límite. Por ejemplo, para marihuana son, si mal no recuerdo, 5 gramos lo permitido. Si tu cantidad de dosis de marihuana la llevas en la calle, obviamente si no rebasa esos 5 gramos, no es una conducta señalada como delito. En consecuencia, el Ministerio Público tendrá que ordenar la inmediata libertad. Esto en un término que la propia Constitución y el Código Nacional nos marca, que son 48 horas para resolver esa situación jurídica de la persona asegurada. Obviamente, otro tipo de droga tiene un peso o gramaje diverso. En este caso, hasta 30 gramos, si mal no recuerdo, para metanfetamina y 40 gramos, si mal no recuerdo, para cocaína. No recuerdo cuál de los dos es el gramaje. Pero si ese gramaje que tú llevas en cuestión de droga supera, sí es un delito. Si es inferior a ese gramaje que está señalado en la Ley General de Salud, no es una conducta delictiva y como consecuencia procede la inmediata libertad de la persona asegurada. Ojo, muchas personas piensan hoy en día, hablando de temas de delitos de contra la salud u otro delito, que el hecho de haber sido detenido y puesto a disposición del Ministerio Público por un delito que la propia ley, más bien Código Penal, lo marca como un delito no grave, hoy en día el Código Nacional que rige en todo el país lo llama como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, justificada o simplemente es un delito que no amerita estar la persona detenida sujeta a un proceso penal privada de su libertad. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Y parece ser que la población aún no lo ha entendido al 100%. Considera aún que cuando la persona es detenida, es puesta a disposición del Ministerio Público y este ya se va a quedar detenido por 2-3 años según la penalidad que le corresponda al delito. Con la entrada en vigor del Código Nacional, la mayoría de los delitos deben de ser juzgados en libertad. Únicamente hay una excepción. Los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa son los que la mayoría de la población conoce, en este caso violación, homicidio, robo que cause la muerte, robos con violencia, delitos cometidos con medios violentos como armas, explosivos, no sé, pudiera darse hasta una amenaza, delincuencia organizada, etcétera. Aquellos delitos que tienen un impacto fuerte sobre la sociedad, esos delitos sí la persona se queda detenida, obviamente en la etapa de investigación, que en el Código Nacional lo llama preliminar o inicial. ¿Cuál es esa investigación? La que lleva el Ministerio Público en toda la etapa de investigación ante sus oficinas. Al momento de llegar ya con el juez, esa investigación inicial termina
al momento que se dicta lo que se llama auto de vinculación a proceso. ¿Qué es esto? Lo que tal vez ustedes escucharon en algún momento hace tiempo, cuando le dictaron auto de formal prisión, es cuando la persona quedaba detenida. Y de ahí, si se dicta ese auto de vinculación a proceso, inicia otra etapa de investigación que ahora se llama complementaria. No sé si tengan alguna duda al respecto. Adelante. Ya tocó una buena parte de esto, pero a mí me gustaría que me entendiera, una vez que el policía les presenta a alguien que se detuvo, ¿cuál es la labor del Ministerio Público? ¿Qué hace el Ministerio Público de ahí en adelante? Muy bien, muy buena pregunta. Todo lo que le comentaron los compañeros de la policía, nosotros primeramente debemos de calificar o de analizar si esa detención fue lícita o ilícita. Es decir, lícita para el caso de que se haya cometido un delito. Ojo, nosotros investigamos y perseguimos delitos, no sanciones o faltas administrativas. Si nosotros valoramos que aun y cuando se cometió un delito, el sujeto privado de su libertad provisional, por llamarlo así, no fue detenido en los rubros que les marcaron, que es flagrancia. Otro rubro pudiera ser, no es la palabra jurídica que hoy en día se ocupa, cuasiflagrancia, anteriormente sí lo era, ahora es inmediatamente después de haberlo cometido, o caso urgente. Si no fue detenido en esos tres rubros, la persona debe de quedar inmediatamente en libertad, porque esa detención fue ilícita. Y para el caso de que haya sido dentro de esos tres rubros, lo que el Ministerio Público hace, primeramente, es analizar que el detenido no esté golpeado, que no se haya abusado de la autoridad sobre la persona. 2, iniciar la carpeta de investigación. Se inicia a través de se le llama un acuerdo de inicio, en donde se hace un breve resumen del por qué está llegando la policía con una persona asegurada. De ahí se inicia con la entrevista de los oficiales remitentes, que en este caso son cualquier tipo de policía, llámese de los tres niveles de gobierno. Una vez que se tiene esas entrevistas de los policías, obviamente adjuntan su informe policial homologado. ¿Qué es este informe policial homologado? Contiene todas las actuaciones que realizó el policía captor. En este caso, parte de su entrevista, el lugar de los hechos, cómo tuvo conocimiento de los hechos, si hubo testigos, nombres de los testigos, croquis del lugar de los hechos, por qué delito lo aseguró, qué objeto le encontró al detenido, la inspección de los propios objetos, la inspección del lugar de los hechos, constancia de derechos, que es muy importante. Ojo, este tema, en cuanto a la lectura de los derechos, para el caso de que no sea leído en ese momento a la persona asegurada, puede traer una situación trágica para la integración de la carpeta de investigación y obviamente afectación de derechos a una persona llamada víctima. ¿Qué es lo que puede traer como consecuencia? Que la defensa de la persona asegurada se le llama, de acuerdo al Código Nacional, imputado. Si esta persona demuestra que no se le hicieron del conocimiento de sus derechos al momento de su detención, podemos caer en una violación al debido proceso. ¿Qué es lo que trae como consecuencia? Obviamente una reposición de actuaciones y probablemente el inicio de una responsabilidad penal para el oficial captor, porque es un derecho fundamental que no puede ser violado por ninguna autoridad ni por Ministerio Público. Incluso al momento de ser puesto a disposición ya del Ministerio Público, este tiene la obligación también de volverle dar a conocer los derechos a los que tiene, valga la redundancia, derecho. Esa es la circunstancia. En consecuencia, iniciamos con un certificado médico para valorar si esa persona está lesionada o no, un acuerdo de inicio con una breve narración de los hechos, las entrevistas de los oficiales captores. Si es una sola persona detenida, pues basta con 2 oficiales. Si son más, bueno, se tendrá que valorar quién fue el que aseguró a la persona, quién aseguró objetos, quién realizó inspecciones. Dependiendo del número de personas detenidas, se requiere de los oficiales remitentes. Estos, dentro de su entrevista, agregan o exhiben su informe policial homologado, que contiene parte de lo que les acabo de comentar, y dentro de esa entrevista es el momento en que ellos dejan a inmediata disposición del Ministerio Público. Y de ahí, Ministerio Público es donde valora si la detención fue legal o ilegal. Ojo,
existen tiempos para la detención, los cuales deben de ser analizados de manera muy concreta, detallada, sin duda alguna. Existen 5 momentos para poder calificar de legal o ilegal una detención. Uno de ellos es la hora en que tienes conocimiento, la hora en que arribas al lugar donde se cometió el delito, la hora en que lo detienes, la hora en que llegas ante el Ministerio Público y la hora en que lo pones a disposición del mismo. Si se dieron cuenta, son 5 horarios que se manejan. Si dentro de estos horarios no se puede relacionar los mismos, podemos estar hablando de una detención ilícita. Pero también existen casos, como bien lo decían los compañeros, si están en una detención, llámese aquí delitos contra el medio ambiente, que es muy común en el municipio de Ocuilan, hay muchas áreas en monte que no hay señal, y la detención pudo haber sido, no sé, a las 3 de la tarde, y la puesta a disposición de estas personas a las 7 de la noche. Dirían ustedes, en un vehículo normal se pueden hacer 1 hora, 2 horas de distancia desde Ocuilan, hasta Tenancingo, pero dadas las circunstancias que deberá justificar el oficial, se justifica esa inmediatez con la cual se le tiene que poner a disposición del Ministerio Público a la persona. Eso es dentro de la entrevista para poder calificar de legal o de ilegal la detención. Para el caso de que sea legal la detención, de manera inmediata, el Ministerio Público tiene que realizar lo que nosotros llamamos un acuerdo de detención, en donde ese acuerdo se le tendrá que analizar que las condiciones de esa detención se forman o forman parte integral de lo que se llama un delito. El delito obviamente contiene diversos elementos para poder ser acreditado o demostrado ante una autoridad competente. De ser calificado, pasamos a la etapa de solicitar a las diversas autoridades auxiliares del Ministerio Público, que en este caso, si hablamos de delitos de contra la salud, si es droga, tendremos que mandar esa droga a analizarla al Departamento de Servicios Periciales y nos determinen si esto corresponde o no a una droga, así como el peso de la misma. Obviamente esa droga queda asegurada a través de una actuación por parte del Ministerio Público y a disposición del mismo. Ojo, ahora todos los objetos que le son asegurados a las personas deben de llevar de manera inviolable una cadena de custodia. ¿Qué es esto? Imagínense una cadena metálica, eslabones. ¿Quién lo aseguró? Quien aseguró, a quién se lo entrega, y luego a quién, y así debe de ir pasando uno con otro. No se puede romper esa cadena de custodia, porque si se rompe está alterada la prueba, o el dato de prueba hasta ese momento. Hay otra parte importante. Hoy en día todo lo que se asegura ante el Ministerio Público se llama dato de prueba. Posteriormente se llamará medio de prueba, y en etapa de juicio, una vez desahogado, ya formará lo que es prueba desahogada, con la cual convenceremos a un juez de que existe una credibilidad sobre lo que se está aportando y que se fue utilizado en la comisión de un delito. Teniendo todo ello, el Ministerio Público hoy en día también son criterios que van aportando el Poder Judicial. Tenemos que darle a conocer al detenido el motivo por el cual se le decreta su detención. Una vez que ésta está, él tendrá que firmarla, pero ojo, debe de ser asistido de un defensor público o de un defensor privado. Todo lo que el Ministerio Público practique sin la asistencia de un defensor carece de valor. Es decir, es una prueba ilícita y como consecuencia tiende a que este detenido salga en inmediata libertad. Obviamente ante los argumentos defensivos del abogado que tenga bien asistirlo. Si es un delito que, posteriormente, si nosotros ya integramos parte de lo que es la conducta delictiva, también tenemos la obligación de recabar la entrevista, ya no son declaraciones, entrevistas de las personas aseguradas, siempre asistido de su defensor. Que hoy en día, Código Nacional, uno de los derechos les dice, puedes guardar silencio. La mayoría de las personas aseguradas ante el Ministerio Público guardan silencio. No sé si sea cuestión jurídica por parte del abogado para desvirtuar o no acreditar que su cliente haya cometido un delito, o simplemente porque ahorrar tiempo, ¿no? Pero
Esto no puede ser utilizado en contra del propio asegurado. Al contrario, puede ser una defensa que nosotros llamamos pasiva, que se puede ir toda la etapa del proceso sin aportar ningún dato de prueba. Hoy en día, quien tiene que demostrar que esta persona es responsable es el Ministerio Público, no la persona. Él, si quiere, se puede ir sin defenderse, pero porque sabe que él no cometió un delito, y en su momento le tendrá que asistir la razón, pero también tiene la obligación de aportar lo que él considere necesario y demostrar su inocencia. Ojo, otro apartado, y lo vieron también en los derechos que tienen las personas imputadas: no se le puede señalar como responsable de un delito. Esto hasta en tanto tenga una sentencia de condena, siempre va a ser inocente. Esa es parte de los derechos que él tiene. Recabada la entrevista de esta persona, ya sea que la rinda o se reserve, nosotros ya tendremos que analizar como parte funcional jurídica del Ministerio Público si ese delito amerita llevarlo ante el juez. Si no amerita llevarlo ante el juez, una vez, no necesariamente agotadas las 48 horas, puede ser antes, tendremos que decretar la inmediata libertad de esta persona, con las reservas de que el día de mañana tendrá que comparecer ante un juez para formularle lo que hoy en día se llama imputación sin detenido. Si el delito amerita una prisión preventiva oficiosa, como les acabo de comentar hace unos momentos, llámese un delito de violación, sí tendrá que llevarse ante el juez de control, y este a su vez ahora va a calificar la detención que hizo el Ministerio Público, así como la que hizo el policía. El Ministerio Público, tal vez no sea la expresión correcta, pero ya no es el único que califica esa detención. Tiene que ser también por parte del juzgador para que esto tenga el valor jurídico pleno. Si es calificada de legal, ya se pasan a otras etapas de la investigación inicial, que es la formulación de imputación sin detenido, lo que hoy en día tomaron parte, la imposición de una medida cautelar, que si hablamos del delito de violación es la prisión preventiva oficiosa, y posteriormente pasamos a la solicitud de la vinculación a proceso de esta persona. Si se dicta el auto de vinculación a proceso, obviamente entramos a una etapa de petición que se llama cierre de investigación. Como máximo tenemos 6 meses para poder cerrar la investigación. ¿En qué va a consistir esta? Tanto persona imputada como Ministerio Público tendrán que aportar más datos de prueba para demostrar la probable responsabilidad de la persona que está siendo privada de su libertad por la comisión de algún tipo de delito. No sé si tengan alguna duda hasta ahorita. Bueno, me surgieron 2 pequeñas dudas. Adelante. En eso que platicó, cuando les leen esta carta de derechos, o cuando el policía establece estos 5 momentos que usted mencionó, ¿qué pasa si el imputado dice: no es cierto, no me leyeron mis derechos, o no es cierto, esos no fueron los momentos? Digamos, ahí no hay más que la palabra del policía contra la palabra del imputado, me imagino. Es correcto, pero hay la salvación, llámese así, porque al momento hay personas que obviamente sí son muy renuentes a que se les hagan del conocimiento sus derechos. En todos lados los vamos a encontrar, pero aquí el policía tendrá la obligación de hacer constar de que la persona se negó. Podemos decir, una persona que se encuentra en estado de ebriedad, obviamente no le vamos a saber sus derechos, porque en ningún momento los va a entender, mas sin en cambio lo tendrá que hacer notar el oficial captor de la razón por la cual no se le hicieron saber los derechos, o que el propio imputado se negó a firmarlos. Eso sí lo podemos hacer en la salvación. Mándeme. Los tiene que firmar en el Sí, momento de la... sí. Si se niega a firmar, obviamente se hará constar de que se opuso a esa firma. Pero sí, puedo asegurar que del 100% de las detenciones a todo mundo se le hace saber sus derechos, porque obvio es que ningún servidor público quiere tener una responsabilidad penal en su contra por hacer su trabajo. La otra pregunta que tengo es en relación con la valoración que se hace del estado de salud del imputado cuando llega y se comprueba que no hay lesiones. Mencionó usted que hay un certificado médico. ¿Ese quién lo expide? ¿Hay un médico siempre con el Ministerio Público? Es correcto. Ahorita, desgraciadamente, pero vamos, todas las detenciones que sucedan en estos municipios, Ocuilan y Malinalco, las personas aseguradas son puestas a disposición del Ministerio Público en Tenancingo. En este centro de justicia contamos con las áreas de servicios periciales, entre ellos el perito médico legista, el cual está a las 24 horas del día, y él describirá si esas lesiones son recientes, antiguas, si fueron ocasionadas por golpes, por forcejeo, por raspadura y cualquier
línea que pueda despender, hasta por disparo de arma de fuego, por un machete, por sometimiento, no sé. Pero de igual manera debemos como ciudadanía también entender que no toda la gente es pasiva para poderse asegurar. Hay mucha gente que sí se altera, agrede al elemento policíaco, y como bien lo dice, hay que medir el uso de la fuerza. La fuerza debe de quedar por igual o en su momento hasta superior para poder someter a una persona. Para ello también tienen técnicas los elementos policíacos. No estoy seguro aún, lo desconozco, si ya entró en vigor la ley del uso de la fuerza. Ya va a entrar a nivel federal, me parece que ya entró en vigor, faltan las entidades federativas, pero va a ser muy buena para el oficial captor, obviamente respetando derechos humanos de las personas, así como derechos fundamentales. Muchas gracias. Para servirle. ¿En qué consiste esa ley? La medición de uso de fuerza en cuestión de personas aseguradas por la comisión de algún tipo de delito. Adelante. Bueno, cada caso lleva mucho tiempo, es mucho trabajo, ¿no? Bueno, si uno una serie de televisión de detectives ingleses peor por ti. Y con la cantidad de delitos que hay, pues me imagino, y bueno, no me imagino, se sabe que la capacidad de los ministerios públicos muchas veces, y depende de cada zona del país, están rebasados. Entonces, es muy difícil, es un trabajo además muy tenso, ¿no? Por los temas que se tratan. Por otro lado, la ONU califica a México como un desastre en derechos humanos, ¿no? Es decir, el contexto en el que estamos es verdaderamente complicado, por decirlo menos. Exceso de trabajo, una tradición de violación de derechos humanos, pues son los 50 años del 68 ahora, que vienen desde muy atrás. ¿Qué están haciendo para estos retos que son inmensos, ¿no? No lo digo de una manera agresiva, sino porque yo sí hago respetos a los maestros y a los policías. En el caso de los policías, porque se encuentran ante paradojas humanas terribles, ¿no? Difíciles todos los días, riesgos. Entonces es una profesión muy respetable, que no se le ha dado su lugar. Pero por otro lado tenemos este contexto, ¿no? de exceso de trabajo, tradición de falta de respeto a los derechos humanos, y sería muy hipócrita de cualquiera de nosotros decir que en este país las detenciones, los derechos humanos, etcétera, se llevan a cabo con esta filigrana tan delicada, legal, que han descrito, ¿no? Que es complicado. Yo me imagino en una noche les pueden llevar a, no sé, 15 arrestados por diferentes motivos. Híjole, pues ya me imagino al Ministerio Público procesando todo eso. Entonces, estos retos tan grandes, ¿no? Y también sabemos que más del 90% de los casos nunca son solucionados, ¿no? ¿Qué se está haciendo en el Estado de México? Muy bien. Porque son retos verdaderamente históricos. Muy buena pregunta y muy complicada a la vez. Sí. Hablo por parte de Fiscalía General de Justicia del Estado de México. ¿Qué es lo que está haciendo? Hoy en día se está impartiendo diversidad de capacitación en cursos. Obviamente, todo tiende a protección de derechos humanos. Todo tipo de curso que a nosotros nos imparte la Fiscalía a través de instituciones, ya sea del extranjero o nacionales, tienden a eso, a privilegiar los derechos humanos de las personas. ¿Por qué? Porque es lo que efectivamente nos ha estado pegando mucho. Pero no tanto es el servidor público el que cometa esa violación a derechos humanos. Como usted lo acaba de comentar, hoy en día tal parece que es una fábrica en cuestión ciudadana el tratar de defenderse en una violación a derechos humanos. Está muy de moda la tortura. Me detuvieron, me torturaron. Esto es motivo para que el día de mañana tenga una responsabilidad la autoridad captora, así como la receptora, llámese policía y Ministerio Público.
lleva todo un bosquejo de investigación, si esto fue cierto o no. Por otro lado, tocó el tema carga de trabajo. Efectivamente, hay demasiada carga de trabajo, como pudiéramos decir, hay una población de 100,000 habitantes. Es imposible que 30 policías puedan prevenir el delito para una población tan grande. De igual manera, si de esos 100,000 habitantes hablemos que 1,000 han cometido un delito, hay 2 agentes del Ministerio Público. De igual manera, viene siendo una carga de trabajo exagerada. Pero hay que tomar en cuenta algo muy importante: no todo es responsabilidad del Ministerio Público o del elemento policíaco. ¿Por qué le comento esto? Yo creo que todos sabemos que la cultura de la denuncia nace una vez de que una persona adquiere la capacidad de raciocinio, o la educación inicia desde el seno familiar. Mucha población, desgraciadamente, no tiene ese tipo de cultura. La misma población quiere enderezar a personas que han delinquido a través de una autoridad. Desgraciadamente no lo podemos hacer. Hay otras instancias que sí podrán velar por ese actuar de esa persona. Hay profesionistas que de igual manera se dedican a ello, llámese psicólogos, psiquiatras, médicos, no sé, trabajo social, que podrán enderezar su forma de pensar y de actuar. Recuerden que toda conducta tiene un resultado, y el resultado es el que castigamos nosotros como ministerio. Más bien, investigamos y solicitamos un castigo por ese resultado, pero desgraciadamente no recae en nosotros toda esa responsabilidad. De igual manera, hay mucha gente, o víctimas, por decirlo así, que acuden ante un ministerio público, hacen una denuncia por la comisión de un determinado delito y se olvidan de esa carpeta de investigación ya. ¿Qué es lo que trae como consecuencia? Que la propia población pueda decir que no pasó nada. No nada más es la obligación del Ministerio Público. ¿Por qué digo ello? A través de esa denuncia yo tengo la obligación como Ministerio Público de mandar citar a las personas que les resulten cita, hasta la propia víctima. Estos jamás vuelven a regresar ante nosotros. ¿Qué es lo que va a pasar con esa carpeta de investigación o ese delito cometido? Que yo tendré una herramienta que la propia ley me marca para mandarla a un archivo temporal. De igual manera, los delitos con el paso del tiempo prescriben. ¿Qué quiero decir con esto? Desaparecen jurídicamente y se tendrá que archivar de manera definitiva esa carpeta de investigación, y viene después la réplica o la represalia por parte de la víctima, que no pasó nada con su tema, el cual le causa grave. No sé si tengan alguna otra duda. Mándenme. Con el licenciado Iván iríamos cuando hay un abuso, o se cometió un abuso a nuestros derechos humanos. Si queremos como ciudadanos denunciar a otro ciudadano porque sospechamos o sabemos de un delito, ¿iríamos con un policía o iríamos con el MP? Muy buena pregunta también. Mira, de igual manera, con la entrada en vigor del Código Nacional, el policía también tiene la obligación de recibir las denuncias. Es correcto. Policía o Ministerio Público. Ambos tienen la facultad de recibir más bien la obligación de recibir esa denuncia, pero en este caso el policía, aparte de recibirla, tendrá que ponerla en conocimiento del Ministerio Público. Una última pregunta, en relación con el tema de las drogas. Hace un momento nos explicaban que la posesión de ciertos gramajes de drogas no constituyen un delito. Por ejemplo, tener marihuana en una cantidad menor a los 5 gramos no implica un delito, ¿no? Y entiendo que hay otras drogas que tienen distintos gramajes dependiendo de cuál se trata. Eso es en cuanto a la posesión. ¿Qué hay en cuanto al consumo? Es decir, una persona que está consumiendo marihuana en la vía pública, ¿está cometiendo un delito o una falta administrativa o no? Es un delito. Es un delito. Es un delito, sí. Miren, la Ley General de Salud dice, finalmente está fumando, lo tiene en posesión el cigarro. ¿Qué es? El olor es característico, el de la marihuana. Sí. Pero hoy en día también tenemos que valorar, ¿no? Es cuestión de salud, es persona toxicómana,
lo cual también lo podemos hacer a través del médico. Esta persona es adicta al consumo de droga, hay excepciones también en la ley, que no por el hecho de fumar un cigarro tendrás que ser procesado penalmente. También tendrás que velar, porque esta persona es como un cigarro común y corriente. Si le quitas un cigarro a un fumador activo, le vas a causar daños a la salud, inclusive puede ser hasta la muerte. ¿Por qué? Porque es tanta la adicción que necesita del consumo de ese cigarrillo, llámese tabaco, llámese droga o inhalante. En cuanto a los inhalantes, yo tengo entendido que no están clasificados como drogas, o sea, aunque a lo mejor son psicotrópicos, no están clasificados como drogas, son productos industriales de platanería, ¿no? Los chavos que vemos que están inhalando, entonces no están cometiendo una falta, supongo. Es decir, no, sería una fracción administrativa al bando municipal. Sí. Conocimiento del Observatorio Ciudadano, ¿cuál es la finalidad de su existencia? El Observatorio Ciudadano de la instancia que viene a licenciar. ¿La pregunta es para mí? No, si lo conocen, si conocen el el Observatorio Ciudadano y cuál es la finalidad de su existencia. Muchas gracias. Como su propia palabra lo dice y lo entiendo, observar el actuar de cada una de las instancias de gobierno. En este caso, Ministerio Público, tenemos aquí de igual manera la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al área de Derechos Humanos. Es el saber actuar, el vigilar que nuestra actuación sea conforme lo marca la ley, respetando en todo momento, obviamente, los derechos humanos y fundamentales de las personas. Pero más que eso, es importante y sería muy importante reconciliar justamente esta parte de la sociedad que está muy en contra de cumplir con aquello que les corresponde, ¿no? Y tratar de hacer esto que haga una balanza, pues, ¿no? Bueno, ya lo mencionó el licenciado cuando dijo, bueno, no nada más es una responsabilidad de las autoridades, debería ser parte de nuestra responsabilidad ciudadana, de nuestra propia cultura, de lo que aprendemos en su casa, en la escuela, con respecto a toda esta cuestión legal, ¿no? Entonces yo creo que el observatorio es eso, ¿no? Es una respuesta ciudadana, una nueva cultura que de una manera trata de colaborar o de complementar, ¿no? Esto que se necesita tanto en nuestro país, ¿no? Respecto, ya estoy haciendo aquí un tiradero. Respecto a la pregunta que hizo el arquitecto Jorge, es una pregunta pues bastante precisa para el tema que el día de hoy estamos aquí reunidos. Desafortunadamente ya nuestra educación en México ya va cada vez más abajo. Y el ejemplo claro, todos los que estamos aquí, o los que estudiamos en México, llevamos una materia que se llamaba en la primaria, que se llamaba formación cívica y ética. Desafortunadamente ya no está dentro de la civismo, dentro del catálogo de materias en la educación básica. Es por ello que derivado de ello, más bien, es que se ha perdido la cultura de los derechos humanos. ¿Por qué? En primer lugar, porque desconocemos qué hacen los derechos humanos. ¿Qué pasa si a mí me violan mi derecho humano? ¿A quién tengo que recurrir? Y le pongo un ejemplo muy claro. Muchos de los ciudadanos van a la oficina y no van a hacer una queja, a levantar una queja de derechos humanos. Más que nada ellos piensan que derechos humanos va a sancionar. Ejemplo, le pongo un ejemplo muy claro. Si es que mi marido me golpeó, ya vine con derechos humanos.
yo estoy obligado a darle la asesoría jurídica. ¿Y con quién tiene que ir ahí la o el ciudadano que está solicitando esta asesoría? Es necesario que nosotros como ciudadanos, digo, desafortunadamente a veces no tenemos el medio o desconocemos la misma ley o qué es lo que hace los derechos humanos, pero nosotros que estamos aquí como autoridades lo voy a llamar en ese sentido, mi trabajo es divulgar, proteger y promover los derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bien atinadamente usted hizo la pregunta, ¿qué es lo que hacemos? Pues dar capacitaciones. Nosotros aquí en el ayuntamiento pues doy capacitaciones a través de la Comisión de Derechos Humanos a los oficiales, a los policías municipales. Vamos, por ejemplo, al Seguro Social, vamos a instituciones educativas públicas, a dar capacitaciones a los mismos servidores públicos, pues para que ellos mismos sepan cuáles son los derechos y qué pasa si violo el derecho de algún joven de la ciudadanía en general. Entonces, a veces también por usos y costumbres, ¿no? A veces por usos y costumbres, y más lo vemos aquí en Malinalco, pues es que yo no, me da miedo los policías. Los mismos policías a veces también pues no conocen cuál es el debido proceso que deben realizar, por ejemplo, para hacer una detención, o incluso no conocen cuáles son los derechos humanos. Acá hay un catálogo, me van a llegar próximo. Es un catálogo para calificar las violaciones de los derechos humanos. Es un catálogo muy sencillo, en el cual cualquier ciudadano lo puede tener. Viene en el índice cuáles son los derechos humanos que todos tenemos, y posterior a ello pues ya desglosado cómo está un derecho humano. Y les pongo un ejemplo: derecho aquí está el tema que el día de hoy nos ocupa. Ejemplo, dice derecho a no ser sujeto a la privación ilegal de la libertad. Dice, la definición es derecho de todo ser humano a no ser privado de la libertad personal fuera de los supuestos constitucionales, sin mandato legal emitido por la autoridad competente. El bien jurídico tutelado es la libertad personal y la seguridad jurídica. Los sujetos, el activo, todo ser humano, y pasivo, autoridad o servidor público que comete la libertad que coarten la libertad de una persona sin sujetarse al debido proceso. Y trae todo el fundamento. Entonces ahí nosotros podemos checar. Está bien claro, está bastante bien este catálogo. Este catálogo es gratuito por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Si ustedes gustan, están próximos a llegarme, porque pues yo los tengo que ir repartiendo a donde tengo que ya dar capacitaciones, pláticas, etcétera. Entonces, por si alguien gusta, pues ahí tenemos estos catálogos. Digo, ¿por qué? Porque bien lo comentaba hace un momento, desconocemos qué hacen derechos humanos, qué pasa si me violan mis derechos.